Muy bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya me conocen, soy el profesor Cristian y conmigo desarrollamos las asignaturas nada menos que de historia. Como tú puedes ver en la pantallita principal, vamos a hacer historia universal, ¿ya? Y el tema que vamos a tratar es nada menos que la guerra de Indochina. La clase está dirigida para quienes, para los jovencitos de nivel 4, chicos, y este es nuestro último tema, nada menos que en historia, ¿correcto? Eso significa que hasta este tema, ojo, hasta este tema te va a venir la evaluación. Así que comencemos con nuestra clase el día de hoy. A ver, el tema general se llama nada menos que la guerra de Indochina, ¿correcto? Pero también en algunos libros lo pueden llamar la guerra de Vietnam. ¿Por qué? Porque va a haber nada menos que dos guerras. En realidad, chicos, miren acá, miren este primero acá. Todo esto era Indochina. Todo esto. Tras la Primera Guerra, Indochina va a estar dividido nada menos que en cinco estados. En cinco estados. ¿Ya? Así que primero hablaremos de los antecedentes de la guerra de Vietnam, o lo llaman la Primera Guerra de Indochina. ¿Correcto? La Primera Guerra. Muy bien, entonces comencemos con nuestro temita. Muy bien. A ver, primero, Francia había conquistado un territorio al cual lo llamó la colonia de Indochina en el siglo XIX. Mira acá, todo esto era llamado Indochina. Mira acá. Ah, profe. Y estás viendo qué banderas de qué país estás viendo? De Francia. Entonces, en un inicio, Indochina, colonia de quién era? De Francia. No te olvides, te voy a preguntar eso. Y durante la Segunda Guerra Mundial, Indochina fue ocupado por los japoneses. ¿Cierto? Acuérdate que Japón estaba controlando todo lo que sería Asia, Asia Oriental. ¿Correcto? Los excesos y atropellos generados por los japoneses generó que los vietnamitas, ¿no? O sea, los que habitaban en Indochina eran llamados vietnamitas, ¿no? Expulsaban a los japoneses con apoyo de los Estados Unidos. Mira, Estados Unidos en un inicio ayudó nada menos que a los vietnamitas. Eso significa, como ustedes saben, hemos desarrollado, que en vez de la Segunda Guerra Mundial, los del eje. ¿Y quiénes son los del eje? Alemania, Italia, pero acá en este lado del continente estamos hablando de Japón. Los japoneses pierden la Segunda Guerra Mundial y los japoneses desocupan el territorio que habían ocupado, o sea, que se llamaba Indochina, ¿correcto? Miren acá, la guerrilla comunista del Vietnam, dirigida por un personaje llamado Ho Chi Minh, proclamó la naciente República Democrática de Vietnam en el año 1945. Así que en el año 1945 nace la República Democrática de Vietnam, ¿correcto? Pero los antiguos colonos que ocupaban esa zona, es decir, los franceses, no querían aceptar la pérdida de este territorio, ¿correcto? No querían perder China, ¿correcto? Así que Charles de la Gouille, ¿no? Que era francés, ¿no? Y el presidente de Francia, bueno, que era él, ¿no? Que era el presidente de la Quinta República Francesa, respondió enviando nada menos que tropas al mando del general Leclerc para restaurar la soberanía francesa en ese territorio. Es decir, finalizado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los vietnamitas logran expulsar a los japoneses, proclaman la República Popular de China, pero Francia no acepta y Francia manda una legión para recuperar ese territorio y que siga siendo colonia nada menos que de los franceses. ¿Los vietnamitas se dieron? Obviamente que no. Así que se dio el Acuerdo de Ginebra en 1954. ¿Correcto? Miren, ¿qué es lo que sucede? Indochina se divide, miren, Laos, acá está Laos, Camboya, acceden a la independencia. Es decir, Indochina se divide y la provincia de Laos, todo esto es Laos,
y Camboya logran su independencia. Pero ¿qué sucede con Vietnam? Vietnam, dice bien claro, Vietnam queda dividida. Así como Corea se estaba en un momento dividida, también Vietnam quedó dividida por el armisticio del paralelo bajo el paralelo de los 17 grados. Eso significa que Indochina, ¿no? Nace Vietnam, o mejor dicho, nace Laos y Camboya, pero Indochina va a ser nada menos que, como dice ahí, dividida, ¿no? Así, bajo el paralelo de los 17 grados, ¿correcto? Vietnam del Norte, acá está el norte, ¿no? Queda bajo el control de la capital nada menos que de Hanoi y bajo Ho Chi Minh, ¿correcto? Y el norte va a ser una Vietnam bajo la influencia socialista, ¿correcto? Con Ho Chi Minh. Y el sur estaba bajo el dominio de los nacionalistas anticomunistas, con su capital Saigón. Ve con el emperador Bao. Así que acá se encontraba Vietnam del Sur, y este Vietnam del Sur obviamente va a ser nada menos que de tendencia nacionalista y apoyado por los Estados Unidos. Así como pasó en Corea del Norte, ¿no? Corea del Norte era pro-socialista, Corea del Sur era pro-capitalista. Lo mismo acá. Vietnam del Norte es pro-socialista y Vietnam del Sur es pro-capitalista. ¿Cuál es la única diferencia, chicos? Que en el caso de Corea, Corea sigue dividida bajo el paralelo de los 38 grados hasta el día de hoy. ¿Vietnam sigue dividida hasta el día de hoy? No. Vietnam logró reunificarse. Entonces, hasta el año 54 había un país llamado Laos, que hasta el día existe, Camboya, que hasta el día existe, y en algún momento hubo dos Vietnam, una Vietnam del Norte, pro-socialista, pro-comunista, y una Vietnam del Sur, pro-nacionalista, pro-capitalista de los Estados Unidos. ¿Te das cuenta? Y esa es la primera guerra de Indochina. ¿Ya? Entonces ya Indochina queda. Y se da, ahora sí, vamos acá, a la guerra de Vietnam. Había dos Vietnam, una Vietnam del Norte y una Vietnam del Sur. Cuando Estados Unidos se enfrenta a Vietnam, dicen, ¿no? Vietnam del Norte, ¿por quién estaba liderado? Por Ho Chi Minh. Y Vietnam del Norte, ¿qué tipo de posición tenía Vietnam del Norte? Era nada menos que pro-socialista. ¿Correcto? Era nada menos que pro-socialista. Muy bien. Y se produce en dos etapas. Miren, la primera etapa, del 46 al 40, hasta el año 1954, que esto ya hemos hablado. Miren, ¿no? Liberada entre Francia y la República de Vietnam. ¿Correcto? Finalmente, en los acuerdos de Ginebra, se crea una Vietnam del Norte y una Vietnam del Sur. Esta es la segunda etapa, la Segunda Guerra de Vietnam. ¿Y a quiénes va a enfrentar? A una Vietnam del Norte y una Vietnam del Sur. Miren, librada entre Estados Unidos. ¿Estados Unidos a quién apoyaba? A Vietnam del Sur. Contra Vietnam del Norte, que era apoyado por la URSS. Porque la guerra de Vietnam es parte de la Guerra Fría, no te olvides. Bueno, mira, acá de frente dice, ¿no? Concluye con los acuerdos de París y la ocupación nada menos que de Saigón. Es decir, que al final se da nada menos que la unificación de las dos Vietnam. ¿Correcto? Al final. Vamos acá. Acá en este mapita está explicado todo. Las tensiones en Europa se extendieron a otros continentes. ¿Cómo se llama esa? La guerra de Indochina, que luego se procede la guerra de Vietnam. Tiene dos etapas. Primero la etapa francesa, que ya hemos visto. Al final, en la paz de Ginebra, Vietnam queda dividido bajo el paralelo de los 17 grados. Al final, ¿correcto? Uno con Ho Chi Minh en el norte y el otro con Viet Minh, nada menos que en el sur.
¿ya? Esta es la que nos interesa, la etapa americana, del 64 al 75. ¿Quién va a apoyar a Vietnam del Sur? Estados Unidos ayuda militarmente a Vietnam del Sur. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, miren, nuevamente, Vietnam del Norte bajo régimen comunista Ho Chi Minh y Vietnam del Sur bajo un régimen de dictadura capitalista de Nguyen Dinh Diem. ¿Ya? Entonces, los Estados Unidos, miren, los Estados Unidos traslada su ejército nada menos que a Asia y a Vietnam, y hace una alianza con Vietnam del Sur. Y se enfrenta con la guerrilla comunista llamada Vietcong. Así se llamaba la guerrilla comunista de Vietnam, que apoyaba obviamente a Vietnam del Norte. A pesar de la superioridad militar, tecnológica que tenían los Estados Unidos y que se encontraban en una posición ventajosa sobre Estados Unidos, donde Estados Unidos hace el uso de armamento químico, biológico contra los vietnamitas, Estados Unidos va a ser derrotado en el año 1973 e inicia su retirada. ¿Correcto? Eso significa, y varios libros coinciden, que esta es la primera derrota militar, miren, la primera derrota militar de Estados Unidos en la Guerra Fría. ¿Te das cuenta? En la Guerra Fría. Muy bien. Bueno, logran vencerlo y finalmente Vietnam se unifica en el año 1975. ¿Y saben cómo se llama? Se llama la República Popular de Vietnam. ¿No? ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Posteriormente la guerra se extiende a Camboya y Laos, pero en ambos casos también logran que Estados Unidos retroceda. Entonces, como les dije, chicos, al final Vietnam no queda dividida, se unifica, va a ser la primera derrota nada menos que norteamericana en dicho territorio. Punto. Ese es el último tema, sencillo. Y este último tema, bueno, hasta la evaluación bimestral viene nada menos que hasta este tema. Chicos, así que el tema está sencillo, también creo lo tienen ustedes en PDF esto, ¿ya? Entonces, esta es la videoclase y nos veremos creo en esa última asesoría para una pequeña evaluación de este tema, chicos. Entonces, nos vemos hasta el día de la asesoría. Chao, chao.